Estimados ciudadanos, estimados oyentes y más excelentemente Valeria la sofista. Precisamente el video de hoy es un poco disímil respecto a los que hemos hecho a lo largo de este canal, que ha sido en primera instancia a la en cumplimiento de las lecturas bíblicas y teológicas que hemos determinado y también de las melodías que es menester que escuche Valeria, la sofista, mi hermanita, la cristianísima. Y en segunda medida, si hay alguna inquietud que yo pueda responder en el marco de las competencias que he desarrollado, también estoy dispuesto. Ese es el segundo propósito. En tercer lugar, si hay alguna fecha importante para la patria, en especial la República de Colombia, es necesario hacerla notar y dar unas palabras tocantes a la misma. Pero he sido indagado muchas veces y por muchas personas acerca de la palabra sofista. Para poner contexto a los que quizá no lo tienen de antemano, hace unos meses, fuimos a un lugar de la capital del país y hubo la oportunidad en la Providencia de obtener una esclava, esclava pequeña, claro, de oro, pero pequeña, en la mano de mi hermana. Y resulta que preguntaron qué se le debería poner. Normalmente los padres de familia o los acudientes o los tutores, como hable San Agustín, ponen el nombre que les sea conveniente y que quieran. Pero yo decidí ponerle, propuse y decidí ponerle la sofista. A raíz de ahí, muchas han sido las preguntas que me han hecho acerca del término y mucho ha sido también mi lucha por tratar de explicarla, porque muchas veces se malinterpreta esta palabra y o no se comprende en el sentido en que yo la quiero aplicar. Entonces quiero explicar muy brevemente, muy sucintamente la palabra sofista, a fin de que el que me escuche, ya sea que lo pregunte o ya sea que esté en este video por el devenir, pues la entiende de una mejor manera. A propósito, también dando una pequeña lección preliminar de la filosofía, porque de ahí proviene la palabra, de la antigua Grecia, de Grecia, aquel territorio que de hecho hay un video de eso en este canal que no es de mi autoría, pero decidí ponerlo. Entonces, a modo de terminar la introducción, sofista es una palabra que me ha caracterizado mucho a mí, que la he aprendido, la he profundizado sobremanera porque me gusta realmente el inicio de la sofística. Eso tiene una razón principal y contextual. Hace más o menos 3 años, estimada hermanita Valeria, a ti me dirijo, estaba yo en la biblioteca y aunque he tenido por razones providenciales una oportunidad de lectura que me demanda más lectura y en aras de que no me hinche o sea atiborrado mi pensamiento, pues cada día hay más para leer y más para escudriñar de todo tipo de asunto, miré este libro, más o menos en el año 2022, hace 2 años más o menos, miré este libro de diálogos de Platón y fue el primer libro, la primera aproximación filosófica que tuve, que al principio lo interpreté de una manera y tratando de escudriñar más los principios filosóficos y el contexto filosófico me hizo tener otro tipo de interpretación. Pero esta palabra, este libro, en especial estos diálogos que tú puedes ver acá o cualquiera que me acompañe en el libro, estos diálogos fueron los primeros que tuve en el contexto de la filosofía. Entonces es una palabra a la que he tenido un acercamiento bastante amplio. Y Valeria, siempre que tengas un libro de este tamaño de filosofía, antes que pensar, como quizá muchos razonan, acerca del prejuicio de la filosofía, lo cual me parece una impiedad y una puerilidad, no olvides aquellas palabras que el que nos dio a ti, a mi parte de su sangre, escribió, a saber si hay algo, y en este libro hay algo. Ahora sí, empecemos.
La sofística es una profesión que viene, es una palabra que realmente es muy parecida a Sofos o a Sofía, que en el antiguo griego significaba sabio. Recuerde usted que la palabra filósofo, en contraposición a la sofística, eso no fue siempre así. El inicio de la palabra filosofía, amor a la sabiduría, en su antigua definición, empezó cuando a Pitágoras un rey le preguntó, me parece que era de Cilicia, qué era. Y a fin de no hacerse un sabio respondió filósofo. Pero la palabra sofística creció al mismo tiempo y se radicó dentro del círculo más próximo de aquella Grecia que todavía no estaba invadida por el sentimiento democrático, pero que ya empezaba a despertar, por allá en el 500 antes de Cristo. La profesión de la sofística o la palabra de la sofística nació antes de la profesión que se materializó más a partir de la figura de Sócrates. La figura de la filosofía con Sócrates empezó, no porque no haya habido presocráticos, sería un error decirlo de esa manera, pero el que se interesó más por el hombre, casi que en un espíritu renacentista, que por el inicio de las cosas era o fue Sócrates, porque los otros filósofos eran o parecían más biólogos que filósofos porque daban cuenta a raíz de un cierto elemento de la naturaleza que ellos veían, y de ahí nace la escuela eleática, la escuela, incluso de Pitágoras también, el número para los matemáticos, o Heráclito. Entonces hay que hacer este fundamento, el que empieza, ese es un fundamento que de hecho tiene su correspondencia en la poesía. La religión siempre fue importante en la antigua Grecia. El que diga que no está errado. De hecho, hoy se asume que los mensajeros del oráculo son los pastores. Bueno, en esa época eran ni siquiera los sacerdotes. La figura del sacerdocio en la antigua Grecia empezó después. Los que realmente eran encargados, y por eso su veneración, de transmitir los mensajes divinos de ciudad a ciudad eran los poetas, y de ahí nacieron los rapsodas que les pagaban a ellos para que cantaran con la poesía épica, y ahí empezó también a difundirse la cultura, aunque no fue unificada por supuesto, pero ahí empezó a difundirse el mito, la leyenda, pero más que todo la tragedia y lo épico. Y uno de los más conocidos textos es el de la Ilíada y de la Odisea, que son textos importantísimos de conocer. En ese contexto se enmarca la sofística. Nosotros debemos pasar del mito al logos, a la palabra, a la explicación racional de las cosas. Durante mucho tiempo, la antigua Grecia estuvo seducida por una explicación que diera y que agradara al vulgo acerca del origen de las cosas. Eso enseña que el hombre siempre ha estado prestando atención al origen de las cosas. Pero lo que interesó a los sofistas era encontrar una explicación racional de las cosas. Ese fue el propósito inicial de los sofistas. Ahí ya vamos viendo la palabra de sofista de cierta manera. Ellos compartieron oficio con los poetas en el sentido de que los sofistas también iban de ciudad en ciudad y ellos también cobraban muchas veces, así como los poetas también cobraban, y el que quisiera pagarles o debiera pagarles conforme a su mensaje divino. Los sofistas empezaron a ser los educadores de la república. Esto es muy importante de tener en cuenta, señorita Valeria. En una sociedad que ya exige otro tipo de pensamiento, como fue la griega, era necesario, y que incluso batalló y venció en medio de imperios más fuertes, ¿no? Estoy hablando incluso precisamente de Atenas, aunque la mayoría, Sócrates fue el primero que nació y se radicó en Atenas, de resto eran extranjeros. Pero lo que quiero llamar la consideración al presente es que los sofistas fueron los que empezaron a enseñar al pueblo. ¿Por qué? Porque asume tú, Valeria, hoy tenemos abogados. En esa época,
cuando ya estaba empezando el pueblo griego a pedir una explicación más racional de las cosas, una lógica que después se sistematizó con Aristóteles y ahí nació la lógica aristotélica, cada uno debía defender lo suyo. Supón tú que tienes que ir a un caso judicial y tienes que defenderte. Insisto, no existe la figura del abogado. De hecho, de ahí nace la figura del abogado, entre otras cosas históricas que al presente no quiero tratar. Entonces tú debes aprender a defenderte. ¿Cómo debes aprender a defenderte? Por medio de los argumentos. Esta es una palabra muy clave, Valeria, dentro de la sofística, y es los argumentos. Tratar de convencer. Los sofistas se encargaron de la enseñanza por medio del convencimiento racional y argumentativo de las cosas. Ahí nació la profesión sofística, que era una profesión loable, porque a la vez ellos empezaban a cuestionar a los otros acerca de sus pensamientos, y aunque quedaban como los más sabios y los más eruditos, y de hecho lo eran, porque a diferencia de Sócrates, ya saber por qué menciono tanto a Sócrates, ellos vivían en las mejores casas y eran casi que los aristócratas de la época. De hecho, los que nacían dentro de la aristocracia, como Platón, tenían el derecho y los padres tenían la responsabilidad social y cultural de mandarlos con los sofistas. En una época donde la educación no era como es hoy en día, luego el padre debía suministrarla y los adinerados acudían a los sofistas. Hasta ahí todo va bien. ¿Cuál es el problema? Los sofistas empezaron, ¿cuál era después? Eso se infiltró. ¿Cuál era el pensamiento más próximo a los sofistas? Que no hay verdad, o que es relativa. Y si no hay verdad, o si la verdad es relativa, tampoco la podemos conocer. Los sofistas fueron los que introdujeron de muchas maneras el actual agnosticismo religioso. Y los sofistas eran capaces de defender cualquier causa. Si yo digo que esto es negro, esto puede ser azul. Pero si yo lo argumento que es negro, para mí es mi verdad, yo comunico esa verdad. Y si yo la sé argumentar, te estaré convenciendo bajo una verdad de que eso es negro. Ahí ya se infiltró el oficio de los sofistas y fue una corrupción del oficio. ¿Por qué te digo sofista a ti? Porque los sofistas eran las personas ilustradas, las personas sabias de la época, las personas que sabían, las personas eruditas, las personas letradas. ¿Qué pasó con eso? Que empezaron a convencer a mal al pueblo, pero eran letradas. Ahí es donde yo aplico esa palabra sofista para ti. Ya expliqué qué significaba para ti la palabra sofista. Insisto, los ilustrados, los letrados, los que sabían argumentar, los que se defendían, los que eran reconocidos, los cercanos a los poetas. Hasta ahí va. Pero vamos a hablar ahora de la corrupción del oficio de la sofística. Insisto, ya esta parte yo a ti no te la aplico, porque ya es una corrupción del oficio de la sofística, cuyos máximos representantes fueron Protágoras, Gorgias, etc. Resulta que ya luego, más o menos en el 400, si no me equivoco, un poquito más de 400 a.C., nace en Atenas un ciudadano muy significativo para la vida de la República, que se llamaba Sócrates. Sócrates fue un filósofo. Él hizo hincapié en la palabra filósofo, él mismo le hizo hincapié para distinguirse de los sofistas. ¿Qué es lo que dice Sócrates en su Apología? ¿Qué dice Sócrates? Que mientras ellos creían saber todo, o creían saberlo, él y no sabían nada, él no sabiendo nada, creía no saberlo. De ahí nació el solo sé que nada sé, que hoy se malinterpreta. Sócrates fue un ciudadano que fue a la guerra, de hecho, y fue un ciudadano que fue reconocido a su temprana edad por los dotes de oratoria.
Esto es interesante porque él habló de los sofistas y él era también bueno en la oratoria. Sócrates duró la mayor parte de su vida unido a un sentimiento de buscar el concepto de las cosas. ¿Cómo buscaba Sócrates el concepto de las cosas? De la siguiente manera. Supón, Valeria, que conocemos, estamos en la antigua Grecia y conocemos a un señor que acaba de vencer en la guerra. Entonces tú le preguntas: señor coronel, tú has vencido en la guerra, explícame qué es valentía, tú debes saberlo. Supón que el coronel te pregunta, te responde: la valentía es un ejemplo, pero es de hecho muchas de las cosas que así pasaban, no tal cual, pero sí pasaban. La valentía es no dar nunca un paso hacia atrás y seguir hacia adelante y no retroceder jamás. Ahora Sócrates responde, o tú respondes como si fuera Sócrates: bueno, si la valentía es eso, ¿por qué son tenidos por valientes los ejércitos que retroceden un poco para que venga el enemigo a zona donde tiene ventaja el que retrocedió y ahí sí atacar con todas las fuerzas? No tiene ningún sentido. ¿O qué es la justicia? ¿O qué es la verdad? De hecho, este pensamiento fue tan influyente en términos filosóficos que cuando Roma conquistó Grecia, sin embargo Grecia conquistó Roma en términos intelectuales. Y si usted revisa la Biblia, o si la revisas tu hermanita, puedes ver lo que dijo Pilato a Cristo: ¿qué es la verdad? Una pregunta que se hacían muchos, y los sofistas terminaron respondiendo que no había verdad y que cada uno construía su propia verdad. De hecho, los sofistas tampoco eran tan amigos de la religión, porque el mismo Protágoras escribió un tratado acerca de la naturaleza de los dioses. Ahora, hay que entender que tanto Sócrates como Platón fueron los que desprestigiaron de forma indeleble la profesión o el significado de la palabra sofista. ¿Por qué hago este video? Porque si usted se mete al diccionario de la Real Academia Española hoy en día, le va a decir, parafraseo, que es una manera sutil de convencer con algo falso, o tratar de convencer con un argumento falso lo que se cree verdadero o lo que se quiere aparentar ser verdadero. Es decir, hablar mentiras como sofismas, o sea, que aparentemente sean verdad y con eso distraer al que me escucha. Esa es la definición actual. ¿De dónde nace esa definición? Del texto platónico. ¿Por qué? Resulta que Sócrates crece y Sócrates se pregunta, ya lo habíamos dicho, por el concepto. Entonces Sócrates empieza a ir, yo no estoy inventando esto, usted léalo en Apología. Sócrates empieza a ir a los ilustrados, a los sofistas. Es más, Sócrates les dice a los hombres de Estado, a los grandes hombres de Estado. ¿Por qué se va Sócrates a eso? Porque Sócrates durante su vida se apreció de ser alguien que usaba la pregunta, la mayéutica, ese método de pregunta, no para obtener una respuesta. De hecho, eso fue lo que trató Platón en sus inicios, luego se desvió un poquito. Pero tratar de refutar aquellas ideas que tenía el ciudadano que no eran las más correctas o las más adecuadas. Un principio que me parece muy interesante de Sócrates es que Sócrates habla en una forma que hoy parecería hasta una perogrullada, y de hecho no lo es para muchos no lo es, pero que el esclavo tiene la misma capacidad racional que el amo. Y como el esclavo tiene la misma capacidad racional que el amo, se debe preguntar y se debe indagar tanto lo que cree el esclavo como lo que cree el amo. Para una sociedad tan aristócrata como esa y tan soberbia como la griega, eso no era posible. En palabras actuales, hermanita Valeria, el ciudadano colombiano que no tuvo las oportunidades económicas para ir a una universidad o no lee ningún tipo de literatura, tiene la misma capacidad racional que el letrado, el ilustrado y el intelectual. Pero eso suena ilógico. Pues no es ilógico, por una simple y básica razón. Que, bueno, ahí difiero de Platón. Platón habla de la reminiscencia, yo hablo del conocimiento adquirido. Que esto no es algo que yo hable, sino que está dentro del discurso epistemológico.
La decepción, entonces, Sócrates va creciendo y busca a los poetas, busca a los sofistas, busca a los artistas. ¿Para qué? Para demostrar y hacer ver que ninguno es sabio, que ninguno conoce verdaderamente la sabiduría y que el principio básico de la sabiduría es el reconocimiento de la propia ignorancia. Ahí vamos, ¿no? Ahora, hay que explicar primero el tema del oráculo de Delfos. De hecho, Sócrates dice: todos conocéis a Querefón, mi compañero, como lo fue en la mayor parte con vosotros, y que fue desterrado con vosotros y con vosotros volvió. Dice Sócrates: estoy leyendo textualmente Apología a fin de explicar de una mejor manera la palabra sofista. Ya sabéis qué hombre era Querefón y cuán ardiente era en cuanto emprendía. Un día, habiendo partido para Delfos, tuve el atrevimiento de preguntar al oráculo: os suplico que no os irritéis de lo que voy a decir, si había en el mundo un hombre más sabio que yo. Está hablando Sócrates a los atenienses en el juicio donde terminó, condenado. Me respondió que no había ninguno. Querefón ha muerto, pero su hermano, que está presente, podrá dar fe de ello. Cuando supe la respuesta del oráculo, dije para mí: ¿qué quiere decir el Dios? ¿Qué sentido ocultan estas palabras? Porque yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría, ni pequeña ni grande. ¿Qué quiere pues decir al declararme el más sabio de los hombres? Porque él no miente, la divinidad no puede mentir. Ahora, vamos a aclarar un poco más este punto. ¿Qué hizo Sócrates después, apreciada Valeria? Esto es necesario que tú lo sepas para que nadie te engañe cuando digan: ¿por qué tu hermano te llamaba la sofista? ¿Te está diciendo la engañadora? No, no te estoy diciendo la engañadora, pero quiero que sepas que la profesión de la sofística se corrompió tanto que terminó siendo interpretada muy bien por el diccionario de la Real Academia de esa forma. Te voy a poner un ejemplo claro del oficio de Sócrates. Sócrates, cuando tiene la respuesta del oráculo, Sócrates va a un hombre. Y piensa Sócrates que encuentra en ese hombre materiales para rebatir el oráculo, lo que le dijo el Dios, y presentarle un hombre más sabio que Sócrates. Entonces Sócrates va y dice: yo quiero demostrarle al oráculo, aunque sé que la divinidad no puede mentir, que hay hombres mucho más sabios que yo. Examinando pues este hombre, habla Sócrates, de quien baste deciros que era uno de nuestros grandes políticos. Ahora, los sofistas son muy parecidos a los políticos. De hecho, hay veces no se hacía la diferencia entre esos dos en la antigua Grecia. Y hoy, si aplicamos la definición actual, tampoco se hace, porque muchos de nuestros más ilustres políticos tratan por medio de sofismas. Ahora uso la definición actual, la de engañador, para sus propósitos maquiavélicos y electorales. Sigamos con la lectura. Sin necesidad de descubrir su nombre, y conversando con él, me encontré con que todo el mundo lo creía sabio, que él mismo se tenía por sabio y que en realidad no lo era. Esta es la lucha de Sócrates contra la corrupción del oficio de la sofística. Los que antes eran educadores ahora se volvieron engañadores y se creían los más sabios y los más ilustrados, aunque en un momento sí lo fueron. Pero Sócrates dice: después de este descubrimiento me esforcé en hacerle ver por medio de la... Ahora, hago un paréntesis, él se esforzaba por medio de la mayéutica, ¿no? Cierro paréntesis. Me esforcé en hacerle ver que de ninguna manera era lo que él creía ser. Y he aquí ya lo que me hizo odioso a este hombre y a los amigos suyos que asistieron a la conversación. Sócrates, por tratar de buscar la verdad, empezó a ser odiado, como después son muchos, y la figura del intelectual, para que lo sepas también, Valeria, muchas veces es odiada, tanto así que poetas como Barba Jacob se han catalogado a sí mismos como crucificados a la sociedad, y los ilustrados, muchos de ellos, como Heráclito, incluso antes de Sócrates, no tenía una buena relación con el público, porque a Heráclito no le entendían por su manera de hablar. Y sabes cómo le decían: el oscuro de Éfeso.
Así que Valeria, esta también es otra enseñanza para ti. Sigue el consejo intelectual, no el consejo del vulgo. Si sigues el consejo del vulgo, vas a ser como el vulgo. Si sigues el consejo intelectual, vas a ser intelectual. Prosigamos. No por esto me desanimé, fui en busca de otros, conociendo bien que me hacía odioso y haciéndome violencia porque temía los resultados, pero me parecía que debía, sin dudar, preferir a todas las cosas la voz del Dios y dar con el verdadero sentido del oráculo. Ahora, después de los políticos, que eran los sofistas, y me parece que Melito era el que representaba a los sofistas, bueno, hay Melito, Anito y Licón. Melito representa a los poetas, Anito a los políticos y artistas y Licón a los oradores. Los sofistas están entre los oradores y los políticos. Yo diría que más entre los oradores, pero si alguno piensa que Anito y Licón representaban a los sofistas, pueda que no esté mal. Y acepto esa interpretación. Entonces Sócrates va a los poetas. Insisto, ya fue a los políticos, a los que vivían bien, ahora va a los poetas. Era una sociedad de mucha poesía. Es más, para Platón el poeta es igual al pensador y la poesía es necesaria. Y si usted lee, o si lees tú, apreciadísima hermanita, la República de Platón, te puedes dar cuenta que para él la poesía era tan fundamental que la usó para argumentar y para rebatir las ideas o para rebatir la misma poesía homérica. Eso me parece que está en el libro segundo, me parece, o tercero, pero no estoy seguro. Sócrates dice que no hubo uno de los que estaban presentes entre los poetas e incluso los mismos autores que supiese hablar ni dar razón de sus poemas. Es decir, los poemas no se sabían interpretar por medio de los que también y más excelentemente lo escribieron. Es decir, el autor no sabía interpretar lo que había escrito. Y eso lo hacía digno de no ser sabio, porque no estaba buscando el concepto, la sustancia de la cosa en sí. Y ahí Sócrates dice, ahí es la afirmación gloriosa que él dice, no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos, que todos dicen muy buenas cosas, sin comprender nada de lo que dicen. Los dejé, pues, persuadido de que yo era superior a ellos, por la misma razón que lo había sido respecto a los hombres políticos. Para Sócrates era muy importante el arte, y él va a los artistas. Y Sócrates pensaba que no sabía nada de su profesión, y era verdad. Y sabían cosas que Sócrates ignoraba, y eran en eso más sabios que Sócrates. Pero, atenienses, dice Sócrates, y hoy yo digo, ciudadanos, y Valeria, los más entendidos entre los artistas me parecieron incurrir en el mismo defecto que los poetas, porque no hallé uno que, a título de ser buen artista, no se creyese muy capaz y muy instruido en las grandes cosas, y esta extravagancia quitaba todo el mérito a su habilidad. La crítica de Sócrates eran de los que se creían como dueños de la verdad, sin embargo no teniendo la humildad para seguir buscando la verdad. Y ahí Sócrates dice que solo Dios es el verdadero sabio y que esto ha querido decir por su oráculo, haciendo entender que toda la sabiduría humana no es gran cosa, o por mejor decir que no es nada. Y si el oráculo ha nombrado a Sócrates, sin duda se ha valido de mi nombre como un ejemplo y como si dijese a todos los hombres, el más sabio entre vosotros es aquel que reconoce, como Sócrates, que su sabiduría no es nada. Esto ya es el juicio de Sócrates. Esto ya fue cuando Sócrates, en presencia de los jueces atenienses, fue sentenciado, después de una larga vida y de una larga trayectoria en el camino de refutar a los sofistas. Mi sentido de llamarte sofista, Valeria, es que seas intelectual e ilustrada como ellos, pero también es un sentido doble, para que no pierdas de vista que el intelectual que no se tenga por presto a seguir aprendiendo, aún del que no es intelectual, yerra y es un sofista, ya no en el sentido de Pitágoras, ya no en el sentido de los sofistas antes de Sócrates, sino que es un sofista en el tiempo de Sócrates y los posteriores a Sócrates, que traducido sea esclavos de la mentira y que maquinan engaños por medio de la razón, de los argumentos y de una aparente virtud. Cuídate de eso, Valeria.
Ahora, durante los diálogos platónicos se observa el diálogo de Protágoras o de los sofistas. Acá también podemos ver la gran soberbia de los sofistas, que es otra cosa por la que te llamo sofista, no para que repliques ese comportamiento, sino para que no olvides, Valeria, que la labor de la intelectualidad es difícil, te digo, porque si estos grandes hombres cayeron en la soberbia, ¿quién quita que tú no caigas en la soberbia? Por eso debes tener por inconcluso que debes seguir aprendiendo todos los días de tu vida y que tu conocimiento no está pleno. ¿Por qué? Porque si Protágoras fue un hombre tan excelente en términos intelectuales, ¿cómo fue posible que él dijera? Ahora leo Protágoras o de los sofistas, cuando dice Protágoras a Sócrates: Sócrates me dijo, me he tratado con muchos en todo lo largo de mi vida, y si hubiese hecho lo que exiges hoy de mí, y hubiera consentido en dejar cortar mis discursos por mis antagonistas, jamás hubiera obtenido sobre ellos tanta superioridad, ni el nombre de Protágoras se hubiera hecho célebre entre los helenos. ¿Qué nos enseña esto, apreciada Valeria? Nos enseña nada más que evitar la soberbia, como le pasó a Protágoras, que se creía el que debía merecer toda la plata de los estudiantes, porque de hecho los sofistas cobraban por sus enseñanzas. Ahora, estoy diciendo que los profesores hoy en día no deben cobrar, no deben cobrar, digno es el obrero de su salario, pero la crítica que Sócrates hace es que el sofista es un mercader de todas las cosas de que se alimenta el alma, y le dice, vas a poner tu alma en manos de un sofista. Asimismo yo también te digo, Valeria, si pones tu alma en manos de alguien mayor en términos académicos, cuídala de no poner en manos de un sofista. Una persona soberbia, muy intelectual puede ser, pero que no ha comprendido el verdadero sentido de la existencia. Y si eres una sofista en términos de oratoria, tampoco lo seas en términos de ser mercader de las cosas importantes para la vida misma. De tal manera, Valeria, que sé como Sócrates, o quizá no como Sócrates, sino más allá de Sócrates, una sofista en términos comunicativos, pero no en términos de la esencia misma de la cosa. Durante los diálogos platónicos, esta concepción de la palabra sofista empezó a cambiar, y hoy es tal cual como la conocemos. Pero concluyendo, Valeria, quiero que quede claro, y ahora lo voy a decir en una sola sentencia, a fin de, si no me he sabido expresar como un sofista. La palabra sofista, antes de la labor y aparición de Sócrates, su juicio concomitante y el legado invaluable del escritor Aristóteles, más conocido como Platón, significaba una persona ilustrada, una persona educada, incluso una persona sabia, una persona con conocimiento, una persona con erudición y una palabra con oratoria. Hasta ahí va tu definición, hasta ahí va el sentido de cómo te llame yo, sofista. Pero a partir de Platón empezaron a verse descubiertas las execrables tácticas en medio de la sublime oratoria por parte de los sofistas, tanto así como creer que sabían de lo que no tenían un cierto conocimiento, o que no aceptaban su propia ignorancia, o que llevaban el pueblo a mal. Esos son los mentirosos intelectuales de los que debes guardarte. Si me preguntas a mí si soy un sofista, no sé. Si quiero ser un sofista en materia argumentativa, oratoria, no creería propicio serlo en términos de engañador, pero eso solamente quedará al escrutinio remoto de los que también o son sofistas o conocen la sofística. Pero Valeria, ten mucho cuidado y reflexiona en estas palabras junto al que me esté acompañando todavía, pero en especial tú, Valeria. Respóndeme la pregunta que no se le alcanzó a responder, o no se respondió de Cristo a Pilato a causa del alboroto del pueblo. Pero dime, ¿qué es la verdad?
y no me saque alguno aquel pasaje conocidísimo de yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, porque no es así como estamos argumentando. Queremos saber, o deberías saber, qué es la verdad que debes seguir, esa verdad que, como pensó Aristóteles, se consigue o tiene su esencia o su génesis en lo racional, en lo básico, en lo lógico, y ese es el hombre de Estado. Reflexiona qué es la verdad y reflexiona si tú puedes cambiar algún tipo de la verdad y si viene la verdad en ti o si la verdad se halla en alguien más, y si viene en alguien más esa verdad, ya sea de un ser eterno como el que profesas o debes profesar porque de él vienes, Valeria, pues asimismo ha impreso en el corazón de los hombres ese tipo de verdad, de justicia, sentido de la justicia. Por eso el hombre exige justicia, que ahora sí el hombre puede, en medio de la mentira, como aún los ángeles caídos estuvieron dentro del contexto de la verdad y muchas veces citan la verdad, pero tergiversada. Que sepas, Valeria, que la verdad misma se encuentra no en ti, ni en mí, ni en un sofista, ni en Protágoras, ni en Sócrates, que de hecho fue representado y no hablamos de eso, la comedia de Aristófanes, pero la verdad se encuentra en aquel que te ha puesto en ti esa capacidad racional de determinar qué es falso y verdadero dentro de este mundo de creación. A él debes volver, Valeria, porque él es el que controla o el que está bajo su soberanía los pensamientos, las acciones y las intenciones de todos los hombres. Porque no creo que se pueda establecer límite a nuestra razón, pero sí limitantes. En tanto está nuestra cultura, nuestro aprendizaje o nuestra influencia educativa, incluso nuestro contexto socioeconómico y cultural, incluso nuestra lengua, nuestro idioma. Tú, si la providencia es propicia, vas a empezar a hablar en castellano, idioma sublime. Si hubieras nacido en Alemania, seguramente no. Y si la providencia ha puesto para mí una hermana como tú y para ti un hermano como yo, siendo yo el que en este momento razona y tú no, que a propósito viene de mi razonamiento, no racionamiento, eso significa otra cosa, semánticamente hablando, razonamiento. Habida cuenta de esto, Valeria, no olvides que mi labor, cual sofista o cual persona que pregona la verdad o argumenta la verdad, no que la pregona, porque los sofistas tampoco fueron apreciados por eso, pero sí que argumenta la verdad. Considera, Valeria, y te lo prometo a ti y en presencia de testigos públicos, pero ante ti, y creo que desde que naciste ha sido mi profesión tanto pública como privada, y ya por más de 6 meses. Valeria, no descansaré a menos que falten en mí las fuerzas necesarias para hacerlo, y cualquiera que sea el contexto en el que nos desenvolvamos, y aún en la alegría o en la tristeza, en el enojo y en la rabia, o en el sentimiento más pródigo de que podamos emanar de nuestro ser, en todo, Valeria, porque todo es mudable, como dijo Séneca. Lo que no es mudable es mi esfuerzo y mi trabajo para ti. ¿Cuál sofista? Persona que enseña, ¿no? Eso lo hablamos. Si no se entendió esa parte, la repito otra vez, persona que enseña. Los sofistas enseñaban también y les pagaban. Tú no me pagas, ¿no? Pero ellos enseñaban y les pagaban. Asimismo yo te enseño. Y ten por inconcurso, Valeria, que no trabajo solo para ti, sino que trabajo para el país. Porque deseo, Valeria, que desde el poder mismo de la Iglesia, la madre de todos los fieles y por la cual deben estar unidos a ella, pueda servir. No en tanto como oficial de la Iglesia, porque la idea de la mujer como oficial de la Iglesia, quiero decir pastora o diaconisa, no viene de la mente del apóstol Pablo, ni de ningún escritor sagrado, ni de sano juicio. Y no se vio tampoco en la Iglesia primitiva. Pero sí, Valeria, la mujer es importante tanto en la vida como en la familia, como en la iglesia, como en el Estado, y eso ya yo lo había hablado. Y en la poesía se dedica eso a la mujer. Y Agustín de Hipona dijo en Confesiones que había aprendido por medio del empirismo, aún con muchos escollos, a tratar a la última corona o joya de la creación, que era la mujer. Eso lo dice Agustín. En fin, Valeria,
Lo que quiero dejarte por inconcluso es que si la providencia es propicia y si así lo decides tú y si así te concede el Señor vida y salud, no solamente sirvo para ti, sino para tu futura familia. No solo para la que vives y resides actualmente y por largo tiempo, sino también si algún día te casas, o si algún día tienes hijos, o si algún día tienes empleados, o si algún día eres empleada de alguien más, o si algún día votas, o si algún día eres mandataria, o si algún día eres estás bajo un gobierno civil. En todo, Valeria, sirvo a ellos, no solo a ti, sino sirvo a ellos. ¿Tengo autoridad para servir a ellos? Tratar de responder estas preguntas en un video es un poco necio e insensato. Pero sí creo, Valeria, que con esta educación que te puedo impartir, como la que hablara Platón de la educación de los guerreros, ahí estará consignado mi oficio, Valeria, y mi vida también, en ti. Y tú la sabrás representar, así como yo te represento, porque muchos te conocen como mi hermana, porque tiene una relación conmigo y no contigo. Salve usted el nombre de la familia, el nombre de la iglesia y el nombre de la patria. Si te preguntan quién fue tu profesor o quién te enseñó, no sé qué dirás, pero si algún día dices que fue tu hermano, no pongas en sí el fundamento en tu hermano, sino en lo que te enseñó tu hermano, porque se equivoca Sócrates, o Platón mejor dicho, cuando dice que el que hace mal es porque no lo sabe. Me parece que muchos, aún sabiéndolo, persisten en el mal. Sé una sofista, Valeria, y ten en cuenta aquella responsabilidad de la que hablaba Saramago, de tener ojos cuando muchos lo han perdido y andan a tientas, pero una ceguera que es intelectual, como le hablaba de él. Pero tú y yo sabemos que en el fondo es una ceguera espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu y para él son locura y no las puede discernir porque se han de entender espiritualmente. Valeria, a ti mi trabajo. Sé que es en principio una canción romántica, la del gran Diomedes Díaz, cuando dice todo lo que yo trabajo, todo es para ti, pero yo la aplico ya en un término filial contigo. Todo lo que yo escriba, y es un oficio, o todo lo que hable, y es un oficio que he tratado de hacer incluso cuando naciste, porque por la providencia y la gracia mi nombre aparece en el periódico El Tiempo cuando tú naciste el exacto día, y no solo eso, sino que el día que tú naciste llegué yo, y hay pruebas de eso, con este libro, más el periódico, por supuesto, institución de la religión cristiana, pero no solo con este, sino con uno que al presente se me escapa del manejo próximo, pero sí lo tengo, Lecciones preliminares de filosofía, de Manuel García. ¿Pon fundamento en mis obras o en mi ejemplo? No, pon fundamento en lo que te digo, pon fundamento donde debe ir. Pon el concepto, Valeria, y entiende los conceptos. En eso es socrática. Argumenta y sé diplomática, en eso es sofista. Y trata de ir a lo metafísico, a lo racional, a lo ideal, a lo que debería ser. Y en eso sé platónica. Pero en todo, no olvides que la suma de la vida del cristiano es la renuncia a ti misma, porque vives para el Señor vives o para el Señor mueres, y Él te juzgará sobre todas las cosas. Chao, Valeria.